Suscríbete al Informante SB, Noticias de Verdad, y dale click a la campana. Ellos saben que El Salvador ha sido un aliado histórico de Estados Unidos. Les expliqué, obviamente, la dinámica en la que se encuentra El Salvador. Estamos constantemente señalando que tienen que entender esta coyuntura, este momento histórico, este rompimiento de esa clase política que le trajo tanto dolor y nos dejó una factura muy alta en corrupción. Más de 37 mil millones de dólares fue la factura de esos 30 años. La corrupción que por años se vivió en El Salvador mantenía al país sin futuro para salir adelante. Tanto así que los países amigos quieren seguir con el mismo patrón con el que se gobernaba en el pasado, donde la corrupción era el pan de cada día. Ahora, el giro de 360 grados que se ha realizado en El Salvador es la envidia de muchos. Donde luego de un conflicto armado tuvimos un estallido, un conflicto social, y esa es la lucha que tenemos. Y bueno, si no contamos con el apoyo de Estados Unidos, igualmente El Salvador tiene esa determinación de seguir adelante en las decisiones que son las más certeras y las más audaces para El Salvador. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre he recalcado que el presidente Nayib Bukele actúa con mucha audacia y además tiene mucha certeza, y esto lo hemos podido ver en qué momento él actúa, en qué momento él implementa, ¿verdad?, cada política pública que ha sido en beneficio de los salvadoreños. Y Estados Unidos tiene que entender que nuestra relación de amistad entre estados tiene que tener ese componente de respeto, ese componente de aceptar que somos un país soberano y que además a través del ejercicio democrático se ha llegado al poder. Y ha sido el pueblo salvadoreño quien le ha otorgado el poder al presidente Nayib Bukele y le ha otorgado gobernabilidad. Una gobernabilidad que no ha sido comprada como había sido en el pasado. Una gobernabilidad que se la dio el pueblo salvadoreño a través de elecciones que fueron limpias, elecciones que demostraron que se puede hacer un cambio en El Salvador y que además inéditamente se le dio 56 sillas o 56 curules en la Asamblea Legislativa a un nuevo partido político, nuevas ideas. Entonces, bajo esta coyuntura es que Estados Unidos tiene que aprender que hay un nuevo tablero de ajedrez en donde cambiaron esos actores políticos. Ellos se aferran a los mismos actores políticos del pasado. Ellos todavía no quieren cambiar o acercarse a estos nuevos voceros, a estos nuevos actores políticos, bajo algo que es el respeto. Y creo que esto es muy importante, porque continúan creyendo que quienes tienen el dominio en El Salvador fue la gente que estuvo ya, tuvo su término y estuvo en el pasado en el poder, y lo único que nos dejaron fue una factura, como dije, de corrupción. Nos dejaron una factura lamentable de escuelas en el suelo, de un sistema de salud deplorable, y que ahora, en esta nueva era, en la era del presidente Bukele, con el bukelismo, es que estamos implementando estas nuevas políticas públicas que además, Natán, se están queriendo replicar en otros países, pero no replicar porque un mandatario, ¿verdad?, están observando esta dinámica. Es porque el pueblo de esos países les está exigiendo a sus gobernantes que sigan este rumbo, este patrón. Y esto te lo puedo decir constantemente porque estamos, ¿verdad?, en contacto con otras personas en Latinoamérica, y ellos son los que le están diciendo a sus gobernantes: ese es el modelo, ese es el camino, esa es la ruta. Bien, fíjese que prácticamente el futuro embajador, porque creo que ya en la etapa final
de su nombramiento. Se presenta ayer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el señor embajador William Duncan. Habló de dos cosas, me parece muy importante. De ser confirmado, sería un defensor de la democracia, de los derechos humanos y de la lucha contra la corrupción y las impunidades. Y también sostuvo que en estos son imperativos morales y la mejor garantía para la estabilidad y la prosperidad a largo plazo de cualquier país. Dejó claro que sin el Estado de Derecho El Salvador nunca tendrá el crecimiento económico que se necesita. También, bueno, él fue claro en decir que quiere acercarse al gobierno del presidente Nayib Bukele y defender la democracia. Parece ser que la Casa Blanca, Washington, a través del nombramiento del señor Duncan, está mandando algunos mensajes, embajadora, respecto a querer de alguna manera trabajar en que los lazos bilaterales entre El Salvador y los Estados Unidos se vayan fortaleciendo. ¿Cómo analiza usted la declaración del embajador Duncan ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado? Claro, él tiene que defender el por qué está buscando o por qué lo nominaron para la posición de embajador en El Salvador. Él es un hombre de carrera, Nata. Él es un hombre que conoce Latinoamérica, pues ha estado en México, conoce el tema de la frontera, el tema migratorio. Conoce también, ha estudiado los últimos acontecimientos en El Salvador, pues al final también en una de sus declaraciones mencionaba que somos el grupo con menos porcentaje en la frontera sur. Él decía 6%, pero realmente ni a 6% llegamos. Siempre estamos oscilando en el 5%. Actualmente estamos menos del 5%, pero ese es, digamos, el estándar de la cifra total de encuentros en la frontera sur de salvadoreños. Él ha estado estudiando este nuevo mapa político y por supuesto que él tiene que defender, ¿verdad?, los valores democráticos, tiene que defender la agenda que es lo que le van a solicitar. Pero él, además, Natán, que no lo mencionaste, él decía es basado en el respeto en la soberanía de El Salvador. Eso sí lo mencionó. Y mencionó que tenían que hacerlo de esta forma. Es decir, ellos tienen el conocimiento que no pueden venir a mandar acá y a decirnos el fiscal que quieren o los magistrados que quieren. No es así como se trabajan las relaciones entre socios. Y esto es un mensaje que se lo mandó muy claro y contundente, no solamente El Salvador, se lo mandó Guatemala, se lo estaba mandando también Honduras, México, que acaba de tener un encuentro también el señor López Obrador con el presidente Joe Biden, volvió a recalcar el tema de respeto a nuestra soberanía. Entonces creo que el tema es cómo lo van a lograr hacer.